Hola, soy Alejandro Moreno, escritor y gran aficionado al género negro en cualquiera de sus formatos, y esto es La Inicial Escarlata. Aquí hablaremos de novela negra y criminal, de cine y de series criminales, de cómics, de música, de actualidad y de todo lo que quepa en el gran saco que es el género negro. Ahora pasa, toma asiento y relájate, que estamos a punto de empezar. Hola, criminal, ¿qué tal estás? Pues nada, aquí estamos otro capítulo más, el 44, en La Inicial Escarlata, tu podcast de género negro. Y hoy vengo, yo sé que lo digo mucho, pero hoy es un capítulo súper especial que inaugura una serie de episodios que traten y que hablen con gente que tiene oficios típicos que vemos en las películas, que leemos en las novelas, que están relacionados pues con todo el género negro. Y en este caso inauguramos con un médico forense, con Alfonso Colorado, que nos va a contar en qué consiste la profesión, qué diferencias hay con lo que vemos en ficción, lo que creemos conocer. Y pues la verdad es que va a ser un tema muy interesante. Puede ser que sea un tema delicado porque vamos a hablar de cadáveres, de muertos. Se va a hablar en manera genérica, obviamente. Es un tema delicado que pues una cosa es la ficción y otra el mundo real y a lo mejor pues no te hace gracia. También te digo que no hay nada escabroso ni nada que te pueda echar para atrás, pero se va a hablar de muertos, de cadáveres, de autopsias. Y nada, antes de empezar, recordarte que, pues eso, que La Inicial Escarlata la puedes escuchar en las principales plataformas de podcasting, que me ayuda mucho que la compartas con más gente, que le des a me gusta y que te suscribas para no perderte ningún capítulo. Y que si quieres apoyar el proyecto, pues puedes hacerlo comprando mis libros, utilizando mi enlace de afiliados de Amazon o comprando algún producto en la tienda, que tenemos tienda, pues camisetas, tazas, bolsas, lo que te apetezca. Como siempre, darte las gracias por estar ahí, que sin ti esto no tendría ningún sentido. Y ahora vamos con esta charla súper interesante, aunque la palabra interesante a veces deja de tener significado, tanto que se usa, pero en este caso es muy interesante, de verdad, muy instructiva y que nos va a abrir los ojos pues con la manera de trabajar o la manera en la que trabajan los médicos forenses, por lo menos aquí en España. Así que vamos, medicina forense con Alfonso Colorado. Hoy ha venido a La Inicial Escarlata Alfonso Colorado. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Pues nada, a ti muchas gracias porque la verdad es que me hace mucha ilusión traerte. Y para el que no lo sepa, que bueno, ya lo he dicho en la introducción, Alfonso Colorado es médico forense y hoy vamos a hablar pues de medicina forense y de tratar de resolver pues todas, no todas porque hay muchísimas dudas, pero una gran colección de dudas que siempre tenemos y que tengo yo y que seguramente tendréis vosotros también sobre pues el oficio de médico forense. Y pues no sé, la primera, por ejemplo, que se me ocurre es ¿qué es qué es un médico forense? ¿Cuál es la labor de un médico forense? Así a grosso modo, ¿cómo la explicarías? Pues vamos a ver, fundamentalmente el papel del médico forense es el nexo entre dos mundos completamente diferentes, que sería el mundo de la justicia, que es un mundo de letras, y el mundo de la medicina, que es un mundo de ciencia, ¿no? Entonces, tratamos un poco de unir esos dos mundos, porque la justicia muchas veces hace preguntas sobre la medicina que debemos responder y traducir al lenguaje jurídico para que el juez, en la fase de instrucción, entienda qué es lo que ha ocurrido y por qué una enfermedad o una causa de fallecimiento o un traumatismo, etcétera, va a tener una serie de repercusiones posteriores en una persona y ello va a tener una repercusión legal en la vida diaria. Vale, o sea que, pues bueno, que no siempre es. Básicamente es el que le traduce, porque un juez no sabe de todo, se fía de los profesionales, en este caso vosotros, para saber la muerte de la víctima, en este caso, cómo ha sucedido, ¿no? Más o Exacto. menos. Vale. Fundamentalmente, el apellido forense Mm. se puede aplicar a cualquier profesión. Es decir, Sí, cualquier bueno, técnico, claro. cualquier profesional que aporte sus conocimientos técnicos
al mundo jurídico se le puede apellidar de forense, pues fotógrafo forense, arquitecto forense, etcétera. Psicólogo forense Psicólogo también. forense, exacto. Claro. Entonces, el médico forense sería aquel médico que aporta sus conocimientos técnicos al mundo judicial. Lo que pasa es que a nivel judicial, uno de los pocos profesionales que sí que está dentro del Ministerio de Justicia, del mundo de la justicia, es el médico forense. Por eso, generalmente, únicamente se denomina forense al médico forense. El resto sí que se le pone nombre y apellidos. Vale, sí. Si el fotógrafo, es el psicólogo y tal, no hace falta. Vale. Exacto. Y, claro, una cosa que ahora se me ocurre es, vosotros no estáis solo cuando hay una víctima mortal, ¿no? También también estáis ahí, tenéis que dar vuestra opinión cuando hay lesiones. Normal. Exacto. Es uno de los puntos más desconocidos de la medicina forense es precisamente que el trabajo con los fallecidos puede ser un 20 o un 30%. Depende de lo que te especialices. Pero generalmente los médicos forenses generalistas, que digamos que tocan todas las ramas, el trato con el cadáver es a lo mejor un 20 o un 30%. El resto es fundamentalmente con vivos en el que hacen valoraciones tanto de lesiones, valoraciones en casos de agresiones sexuales, valoraciones de menores, valoraciones psiquiátricas también, una rama muy importante de la medicina forense son las valoraciones psiquiátricas, de imputabilidad, no solo en el mundo penal, de imputabilidad, de veracidad, etcétera, sino también en el mundo civil para las incapacidades, los internamientos involuntarios, en centros psiquiátricos, etcétera. Y tema de seguros también, para hacer parte de seguros y todo eso también. Claro, nosotros lo que hacemos es, eso, por ejemplo, en accidentes de tráfico, lo que hacemos es valorar las lesiones, ver qué tiempo de sanidad ha tenido esa persona como consecuencia de las lesiones producidas del accidente de tráfico y luego valorar si existe algún tipo de secuela que quede de forma permanente y que vaya a limitar o a reducir la capacidad de esa persona y, por lo tanto, que tenga que ser cuantificada económicamente. Entonces, nosotros también, de una manera imparcial, el juez nos ordena que valoremos a esa persona y le damos nuestro informe, que luego también puede ser rebatido por peritos privados, etcétera. Vale, eso es una pregunta que te iba a hacer ahora, pero me viene bien, y es, vosotros trabajáis siempre con el servicio público, ¿no? O sea, con los jueces, no hay... Claro. No con tema privado. Nosotros somos funcionarios públicos, Ah. efectivamente, y siempre trabajamos a las órdenes del juez instructor o de la fiscalía en caso de que nos soliciten alguna actuación. Pero fundamentalmente, en la mayoría de las ocasiones, bajo la petición judicial en la que se nos encomienda una función que el juez tiene duda y tenemos que aportar nuestros conocimientos para resolverle esa duda. Claro. Bien. ¿Y cómo se mete alguien a esa especialidad? O sea, en tu caso, ¿por qué decidiste, después de estudiar medicina, acabar en...? Pues la verdad es que yo vengo de una familia de derecho, tanto mi padre, mi hermana, etcétera, muchos familiares viven en el mundo del derecho. Yo salí un poco por la tangente y me fui al tema de la medicina. Uh-huh. Y la verdad es que yo no sabía ni que existía la figura del médico forense. Uh-huh. Y durante la carrera tuve un seminario muy, muy interesante. La verdad es que la asignatura de medicina legal que la cursé en quinto de carrera me enamoró. Ha sido de las pocas asignaturas en la carrera que me estudiaba los temas antes de ir a clase, porque es que la disfrutaba. Luego nos daba clase Marina Gisbert, que es la hija de un catedrático de medicina legal de la Universidad de Valencia, que escribió uno de los libros, una de las Biblias básicas en el mundo de la medicina legal, el doctor Gisbert, y sus clases eran de dejar el bolígrafo y ponerse a escuchar porque eran maravillosas, o sea, eran una gozada. Y entonces la figura me enamoró, digamos, y entonces inmediatamente me puse a averiguar cómo se entraba en este mundo. Y bueno, fui de cabeza, porque desde luego cuando yo empecé la carrera no es que no supiera que existía, es que ni me lo planteaba. Yo iba al mundo clínico, al mundo quirúrgico y ya, claro, bueno, acabé donde acabé. Pues mira, bueno, al final la especialidad, eso nunca se sabe. A mí me pasó lo mismo con mi carrera y también estoy trabajando en otra cosa y no tiene nada que ver. Sí. Así que, pues mira, eso, y así pensando también, todos sabemos cómo está estructurado un hospital, por ejemplo, más o menos, en este caso sería el complejo donde trabajáis, es el Instituto de Medicina Legal. Eso, ¿cómo está, o sea, los profesionales, como los médicos o no sé si hay enfermeros forenses, no sé cómo pues fundamentalmente en el Instituto de Medicina Legal, digamos que
jerarquía sería, en la cabeza estaría la dirección del instituto, en el que estaría el director y el subdirector. Bueno, en función de, también depende del instituto. Hay institutos más grandes y más pequeños. En tu caso, en el de Valencia. En el caso de Valencia está la dirección que sería, en este caso, la directora y la subdirectora, están ahora al mando del instituto. Luego hay jefes de servicio, que está el servicio de patología, el servicio de ordenación de archivos, el servicio de clínica y el servicio de psiquiatría. Y luego están jefes de sección, jefes de anatomía, de histopatología. Es decir, hay varios escalones. Vale. Y luego al final están los médicos forenses, que pueden estar adscritos a un servicio. Y luego al final de todo serían los médicos forenses generalistas, que son, como te comento antes, los que hacen un poco de todo. Entonces, en función de qué escalón estás, te especializas más en un tema y ves más casos de ese tema y, por supuesto, más complejos. Sin embargo, los generalistas, por ejemplo, ven un poco de todo y cuando se llega a un caso muy complejo, digamos que se pasa el caso a la sección o al departamento para que los que están más especializados en ese tema lo puedan ver. Digamos que la labor del médico forense, antiguamente estábamos adscritos a los diferentes juzgados. Es decir, el juzgado del partido judicial estaba el juez, el secretario y el médico forense. Entonces, eso poco a poco se ha ido, digamos, centralizando, pero algunos juzgados de periferia siguen manteniendo su médico forense, que digamos que ve un poco de todo. Entonces, cuando el caso es complejo o requiere una atención especial, sí que se deriva a la sección o al departamento correspondiente para que los que están más acostumbrados a ver casos más complejos hagan la valoración correspondiente, tanto de patología, es decir, de fallecidos, o de psiquiatría, o en fin, de la especialidad médica que se esté cuestionando en ese momento. Vale, vale. Y entonces entiendo que estáis de guardia también, haces guardia junto con los jueces y... Exacto, sí. Aquí, por ejemplo, en Valencia no hacemos guardias junto con los jueces hacen guardia en su partido judicial. Nosotros lo que estamos de guardia es, digamos que dividimos la provincia en varios sectores. En Valencia Capital están 3 forenses de guardia al mismo tiempo. Está el de patología, digamos el de incidencias, que es el que hace los levantamientos de cadáver. Luego está un forense de detenidos para todas las valoraciones de detenidos o que van a pasar a disposición judicial, etcétera, cuando lo requieran. Y luego también está el forense de guardia de violencia de género. En el juzgado de violencia de género, y eso sería en Valencia Capital. Y en el resto de la provincia, como digamos que el volumen de trabajo es un poco menor, hemos dividido la provincia en 4 sectores y hay 4 forenses de guardia para todos los partidos judiciales de su sector. Entonces, cualquier cosa que salga, tanto de patología, de fallecidos, como de violencia de género o de lesionados, etcétera, ese forense es el que acude al juzgado que le solicita y hace la valoración que le... Vale. O sea que en un levantamiento de cadáver también va el forense, claro. Va el forense del juez. Claro. Sí, fundamentalmente, a ver, originalmente en los levantamientos de cadáveres iba juez, lo que se llama la comisión judicial, que es el juez y el secretario judicial, que ahora son los secretarios de Administración de Justicia, y luego el médico forense. Entonces, actualmente el juez y el secretario, sobre todo el juez, puede delegar las funciones de autoridad judicial en el médico forense. De manera que en la mayoría de las ocasiones el juez delega en el médico forense y es el médico forense el que actúa como médico forense y como autoridad judicial durante el levantamiento. En los casos que son más complejos y en los que sí que se requiere mayor atención a nivel judicial, levantar acta por parte del secretario, etcétera, sí que se conforma la comisión judicial, como puede ser, por ejemplo, un homicidio. Pero el resto de levantamientos va el médico forense solo. Y en el caso de los tráficos, por ejemplo, accidentes de tráfico en los que hay un fallecido, directamente el juez delega en la Guardia Civil de Tráfico para que hagan el levantamiento ellos con el atestado judicial, de manera que se agiliza sobre todo la puesta en marcha de la calzada, digamos, se libera la carretera para que sea lo menos problemático posible. Vale. Más o menos me queda un poco así claro ya, porque claro, cada caso es diferente, depende, como has dicho, no es lo mismo un homicidio que un accidente o un... Exacto. Y bueno, hablando de... Ya has dicho que realmente las autopsias y tal, pues es un 20% del trabajo, pero como aquí imagino que a los que nos están escuchando lo que le interesa es, no por el morbo, sino porque es lo que solemos leer en las novelas o ver en las películas y tal, vamos a centrarnos un poco en esa parte, que es así la que creemos conocer más, pero seguramente no las conocemos tan bien y sobre todo porque estamos más influenciados por Estados Unidos y por otro tipo que imagino funcionará diferente. Entonces, por ejemplo, cuando hay un homicidio, que es ¿quiénes participan
en la autopsia? ¿Está solo el médico o pasa como en las películas que llega el inspector y tal, o cómo es el tema? Vamos a ver, es parecido, pero un poco distinto a lo que pasa en las películas. Aquí, digamos que las autopsias por homicidio, que generalmente son sumarios judiciales, por ley tienen que actuar 2 médicos forenses a la hora de realizar la autopsia. Y luego sí que suelen acudir la policía judicial, en el caso de la Guardia Civil, o la policía científica, en el caso de Policía Nacional, durante la autopsia también para recoger aquellos indicios que les son necesarios también para su labor, para su atestado policial, y también para ellos entender un poquito de la información que nosotros les ofrecemos, qué es lo que ha podido ocurrir, porque luego ellos también, como tienen la parte del detenido o tienen también el lugar del hecho, también obtienen información para de esa manera continuar en su labor de investigación. Vale. Entonces, las autopsias fundamentalmente, digamos que las de homicidio son las más complejas, Claro. Las que más trabajo conllevan, porque el reconocimiento tiene que ser mucho más exhaustivo. El informe que se tiene que hacer posteriormente tiene que ser mucho más importante. Entonces, lo que fundamentalmente se hace en todas las autopsias, para empezar, lo primero es un examen externo del cadáver. Bueno, la primera fase de la autopsia es el levantamiento del cadáver, que es una fase fundamental. Es decir, una autopsia judicial en la que hay un levantamiento de cadáver mal hecho, ya tienes un paso menos, es decir, tienes un escalón menos, de manera que vas muy limitado a la hora de realizar la autopsia. ¿Y en qué Entonces, consiste eso? el levantamiento de cadáveres, digamos que cuando el médico forense de guardia, que le llaman porque ha habido un fallecimiento, se desplaza al lugar del hecho para explorar ese cadáver y trasladarlo al Instituto de Medicina Legal. Entonces, ahí es donde tienes una primera visión de lo que ha podido ocurrir. Tú redactas un informe e incluso adjuntas fotografías en la que le vas a informar a los compañeros que van a hacer la autopsia al día siguiente de qué es lo que tú crees en ese momento que ha podido ocurrir. Entonces, no solo se hace una valoración de las lesiones que pueda tener o de los indicios que puedas encontrar alrededor del cadáver y en el propio cadáver, sino que además también vas a hacer la primera exploración de lo que se llaman los fenómenos cadavéricos, el enfriamiento cadavérico, las debilidades cadavéricas, la rigidez, la deshidratación o, en caso de que sea una muerte que ha pasado ya varios días, pues las fases autolíticas, ¿no? La putrefacción, la fase enfisematosa, etcétera. De manera que, por un lado, estimas cuál es la causa del fallecimiento, orientas la causa del fallecimiento y la etiología médico-legal, es decir, si es una muerte natural o una muerte violenta, y en el caso de una muerte violenta, si es accidental, suicida u homicida. Y, por otro lado, con los fenómenos cadavéricos también vas a orientar la data post-mortem, es decir, cuánto tiempo ha pasado desde que esa persona falleció hasta que se le hace la primera valoración. De manera que estimas cuánto tiempo ha ocurrido y puedes datar ese fallecimiento en función de los fenómenos cadavéricos. Cuanto más tiempo ha pasado desde que se produce el fallecimiento hasta que se hace el reconocimiento, digamos que esa horquilla temporal se difumina un poco más. Cuando ha pasado poco tiempo, como los fenómenos cadavéricos son más floridos, sí que tienes más información para poder reducir esa horquilla temporal y dar una data más aproximada. Entonces, con ese informe de levantamiento, ya el cuerpo, digamos que como al ser una muerte bajo investigación judicial, se convierte en la prueba de un delito. Por lo tanto, se tiene que precintar en el sudario y se traslada tal cual se levanta, cuando da la orden de levantamiento del médico forense, se traslada al Instituto de Medicina Legal y va a quedar en custodia hasta que se proceda a la autopsia. Y cuando se procede a la autopsia, lo que hace el día siguiente es se empieza un poco desde ceros. Primero, nosotros generalmente hacemos una sesión clínica en la que se ponen todos los casos que ha habido el día anterior para ver a qué nos vamos a enfrentar esa mañana. Digamos, una sesión clínica en la que vemos a lo que nos vamos a enfrentar. Se leen los informes de levantamiento, se aclaran las dudas entre los compañeros que van a proceder a la autopsia y posteriormente se procede. Y entonces, en el caso de los homicidios, lo primero que se hace es se pasa el cadáver por los rayos X en busca de indicios, como puede ser proyectiles por arma de fuego o restos de metales, por ejemplo, de un arma blanca que haya podido quedar impactado, etcétera. Así como valorando también las posibles lesiones que podamos encontrar, fracturas, lesiones, hemorragias, etcétera, que en la radiografía puedan aparecer. Y posteriormente se traslada el cadáver a la sala de autopsias y se comienza la autopsia. Lo primero es abrir el sudario y ver qué nos encontramos y si lo que nos encontramos coincide con lo que nos aportan en el informe de levantamiento. Entonces, ya se hace una valoración de las ropas que tiene el fallecido, el estado en el que viene. Ahí la policía judicial y la policía científica ahí ya empiezan a recoger los primeros indicios, como son pues, valorar las ropas, si los agujeros que tiene la ropa, por ejemplo, coinciden con las lesiones que tiene el cadáver o han sido retiradas, que muchas veces es indicio de suicidio u homicidio.
se valora efectivamente si todo coincide con lo que aporta el levantamiento. Porque, por ejemplo, una ropa que esté impregnada en sangre, en función de la postura en la que estaba el cadáver en el momento del fallecimiento, se impregnará en un sitio o en otro. Entonces, si cuando se moviliza ese cadáver y en el momento que se ha detenido la hemorragia, luego no nos concuerda el lugar donde está la hemorragia con la postura o con la posición del cadáver, podemos intuir que ese cadáver ha sido movilizado. Entonces, ahí vamos obteniendo información también de las ropas. Una vez se estudian las ropas, se retienen las ropas, se obtienen los indicios que la policía considere también necesarios y nosotros también. Es decir, por ejemplo, podemos buscar debajo de las uñas restos de ADN, si ha habido mecanismos de defensa en la que el agredido ha intentado defenderse y ha arañado al agresor, y por lo tanto ahí podemos encontrar vestigios de ADN que lo puedan relacionar, o podemos encontrar vello, cabellos, en el caso de que sospechemos de agresión sexual, etcétera. Es decir, vamos buscando indicios que se puedan después investigar y que puedan conectar con el agresor, ¿no? Con el homicida. Y una vez hemos terminado con eso, lo que se hace ya es el examen propio del cadáver. Obtenemos primero las muestras correspondientes que consideremos necesarias, que generalmente suele ser sangre, orina y humor vitrio para un estudio clínico toxicológico, para en el caso de que haya drogas, etcétera. Y luego, posteriormente, ya se procede a la apertura del cadáver. La apertura del cadáver, hay 4 cavidades que se suelen hacer siempre, como son cabeza, cuello, tórax y abdomen, para estudiar todas las lesiones, y luego en función de las lesiones que presente el cadáver y dónde las presente, se puede realizar más aperturas. Pues, por ejemplo, hacer un peel-off de toda la piel de los miembros superiores e inferiores para ver si hay hematomas ocultos, si tiene lesiones por arma blanca o por arma de fuego que atraviesen diferentes estructuras, pues se va siguiendo esa trayectoria para ver qué parte se ha lesionado y poder entender o poder deducir qué trayectoria, y en función de esa trayectoria, qué posición tenía el agresor respecto al agredido. Es decir, cada autopsia va a tener su modus operandi y en función de lo que nos vamos encontrando, vamos variando un poco la técnica, pero ya te digo que de modo general lo que siempre se suele abrir es cabeza, cuello, tórax y abdomen para un estudio general de las lesiones y de las vísceras. Y porque no solo tenemos que decir qué lesiones ha tenido, sino tenemos que también establecer cuál es la causa del fallecimiento. El juez nos va a preguntar de qué ha fallecido esa persona, si es un traumatismo craneoencefálico, si es una hemorragia interna, si es una destrucción de centros vitales, etcétera, etcétera, de manera que podamos también informar al juez de si ha habido agonía, de si ha habido una muerte rápida, si ha habido ensañamiento, es decir, un montón de detalles que luego a nivel judicial es que van a tener mucha importancia. Vale. O sea, bueno, un montón. ¿Y cuánto? Bueno, eso depende, claro, del caso, pero ¿cuánto puede durar una autopsia? Pues eso es una muy buena pregunta. Nosotros cuando sabemos a qué hora empezamos la autopsia, pero nunca a qué hora acabamos. Vale, eso digo que no es que te puedes tirar un día entero, o sea, quiero decir, una jornada entera laboral con un solo caso. Efectivamente, o incluso más. Es decir, hay autopsias que son más o menos rápidas, es decir, muertes naturales en las que, por ejemplo, es un infarto y es una cosa muy clara que la vas a encontrar enseguida. A lo mejor con la autopsia estás 1 hora, 1 hora y media. Pero un homicidio, por ejemplo, por arma blanca, en la que tienes muchos trayectos, muchas lesiones y muchos trayectos, puede llevarte incluso 1, 2, 3 días. Es decir, tienes que ir lesión por lesión describiendo el origen, el trayecto, el orificio de salida, etcétera, etcétera, qué partes han lesionado. Hay que fotografiarlas, hay que medirlas, hay que informarlas. Entonces, eso es un trabajo mucho más pormenorizado y, por lo tanto, nunca tienes un tiempo límite para terminar la autopsia. Es decir, tú tienes que continuar tanto tiempo como consideres necesario, porque una vez termines de hacer la autopsia y al juez le digas que has terminado, ese cuerpo se puede liberar desde el punto de vista judicial y, por lo tanto, ese cuerpo se puede enterrar, se puede incinerar, etcétera, etcétera. En el caso de los homicidios, normalmente no se suele permitir la incineración, pero depende del criterio del juez instructor. Vale, o sea, es el juez el que decide, vale, pues ya tenemos todas las pruebas que se pueden sacar del cuerpo, ahora se le da a la familia o... Exacto, el juez, digamos, que nos pregunta a nosotros damos nuestra opinión de si se debe o no se debe incinerar, y el juez puede respetar nuestra opinión o no. Generalmente la respeta en el 99,9% de los casos. Es decir, la relación juez-médico forense es muy estrecha y siempre tenemos digamos que seguimos un camino común. Pero bueno, la autoridad judicial instructora del caso es la que tiene la última palabra siempre. Vale. Y a la hora de, o sea, cuando estáis haciendo la autopsia, os estáis, por ejemplo, se ven las películas que vas dictando, ¿no? Lo que vas viendo, y luego ya para redactar luego el informe. ¿Lo hacéis así?
No, nosotros no lo hacemos así. Bueno, cada médico forense que está en el servicio de patología puede utilizar digamos que la técnica que considere. Nosotros tenemos en el Instituto de Medicina Legal tenemos lo que se llaman los mozos de autopsia, que digamos que son nuestras manos a la hora de realizar la autopsia. Entonces, digamos que nuestros auxiliares, de manera que cuando estamos haciendo la autopsia, ellos pueden ir realizando determinadas aperturas y nosotros tomando nota. Y cuando son cosas ya más complejas, pues ya somos nosotros que entramos a la disección y luego digamos que vas memorizando un poco lo que vas viendo, redactas, vuelves y es un trabajo un poco progresivo. No lo haces todo de corrido, sino que puedes ir por fases para de esa manera también ir asimilando lo que vas encontrando, porque en función de lo que vayas encontrando puede variar un poco las consideraciones que vayas haciendo durante la autopsia. Claro, y luego ya con todo eso ya redactáis un informe que le dais al juez y a lo mejor a la policía o la Guardia Civil, ¿no? Exacto. Fundamentalmente, el primer paso que se hace cuando se termina una autopsia es se remite al juez, al juzgado instructor un informe preliminar en el que se le indica unas conclusiones preliminares respecto a la etiología médico-legal, es decir, si es una muerte violenta o no es una muerte violenta, la data del fallecimiento, si coincide con el levantamiento o no, y las causas del fallecimiento. Si es un infarto agudo de miocardio, si es una trombosis coronaria, un trombo pulmonar, una herida por arma de fuego, destrucciones vitales, etcétera. De manera que el juez ya sabe a qué se enfrenta. Y ya nosotros tenemos un poco más de tiempo después para poder redactar el informe de una manera más tranquila, en el que ya le aportaremos al juzgado instructor, cuando se finalice ese informe, todos los detalles que se han producido durante la autopsia. Es decir, qué información nos llegó con el levantamiento, qué hallazgos macroscópicos hemos encontrado durante la autopsia, las lesiones, las vísceras que hemos diseccionado, el peso, las características, etcétera. Si se han hecho pruebas complementarias como pruebas químico-toxicológicas o pruebas histopatológicas, si tenemos los resultados también se aportarán y una vez tengamos toda esa información, lo que llegamos es a las consideraciones médico-legales, que es un poco la traducción para que el juez o incluso el familiar que tenga acceso a ese informe entienda qué es lo que ha pasado. Es decir, le vamos a intentar explicar todo lo que hemos encontrado y por qué se ha producido ese fallecimiento. Para luego justificar esas conclusiones finales donde establecemos la causa del fallecimiento. Vale, o sea, decís lo que veis, pero llegáis a... Pues, simplemente me remito a la ficción. En la ficción muchas veces el forense puede llegar a hacer hipótesis sobre lo que ha podido pasar y cómo, tal. En vuestro caso, ¿llegáis a hacerlo Vamos a ver, nosotros, eso es una cosa que generalmente suele producirse más durante el juicio, durante la vista oral, en la que las diferentes partes nos preguntan, ¿no? En función de los hallazgos, pues si pensamos que se produjo así, se produjo así, si esta lesión es la posición del atacante respecto al agredido, cuál fue la lesión que mató primero, digamos que cuál fue la mortal y cuáles no, si hubo agonía, si no hubo agonía, etcétera. Entonces, nosotros como peritos tenemos la obligación de basarnos únicamente en lo que encontramos. Es decir, el especular respecto a qué ha podido pasar en función de las lesiones que nos encontramos es arriesgado. Es arriesgado claro. Porque nosotros únicamente tenemos la información que nos ofrece el cadáver. Entonces, sí que podemos informar, pues por ejemplo, en función de una lesión por arma de fuego, por arma blanca, en la que tenemos lo que se denomina las colas de entrada y colas de salida, sí que nos indican la dirección en la que se ha producido, digamos, la trayectoria de ese cuchillo, de ese objeto afilado que ha lesionado. O, por ejemplo, si es una herida penetrante, una herida punzante o cortopunzante, en función de las características de esa herida, sí que podemos hablar de si la lesión está producida por un arma plana monocortante, como puede ser, por ejemplo, una navaja, o bicortante, o si es un arma estrellada, etcétera. O si las características de armas de fuego. Es decir, digamos que podemos describir qué objeto es más compatible con las lesiones que nos encontramos o qué dirección ha podido tener el arma respecto a las lesiones que encontramos. Pero de ahí a deducir qué es lo que ha podido ocurrir, eso yo creo que es más una labor policial, del atestado policial, en el que ellos van a fusionar también la información que nosotros les damos con la que ellos obtienen durante la investigación y van a orientar o van a ofrecer al juez una versión de lo que ha podido ocurrir. Vale. Como, por ejemplo, encontrar una posible arma y decir, esta podría haber sido la que
la que causó las heridas. Exacto. Durante la fase de instrucción, el juez también nos puede preguntar si las lesiones... O sea, siempre se pueden hacer aclaraciones a posteriori de esa autopsia. Entonces, si el juez, por ejemplo, considera que ese arma que se han encontrado en el levantamiento o en el domicilio del presunto agresor, etcétera, quiere saber si es compatible con las lesiones que hemos encontrado, se nos puede hacer una aclaración del informe y nosotros podemos decir si ese arma es compatible o no con las lesiones que hemos encontrado, por ejemplo. Vale. Pues sí, al final es todo más complicado que lo que se... Depende de la autopsia, sí, la verdad es que claro. se puede complicar, sí. Y bueno, volviendo a la ficción, por ejemplo, siempre tenemos la imagen de, bueno, o por lo menos la que se me viene a enviar a la cabeza es del patólogo, o sea, el patólogo, el forense, que es así un poco huraño, que está él solo ahí justo cuando se lo lleva, además por la noche. Ya has dicho que normalmente el que levanta el cadáver no es el que lo hace, sino en caso de, en España por lo menos se hace pues a la mañana siguiente, o sea, no lo hace. Porque claro, yo imagino que si levanta un cadáver el forense que esté de guardia y aparece otra cosa, o sea, y aparece otro accidente, se tiene que volver a ir, no puede ponerse a hacer autopsias enseguida, claro. Exacto, el médico forense está de guardia 24 horas y todo lo que salga durante esa guardia tiene que atenderlo, efectivamente. Claro, entonces, por eso a las 9 de la mañana, digamos, que pasa el testigo y ya el servicio de patología se hace cargo de todos los fallecidos que ha habido y entonces plantean la mañana. Así es. O sea, que no es una persona única como pasa siempre normalmente en la ficción, que siempre está el forense ahí, que siempre, no sé, con mucho humor negro, que siempre, bueno, me imagino que el humor negro, ese tipo de trabajos ayudará también a llevarlo. Bueno, la verdad es que la imagen que se da generalmente en las películas de ese sótano con la luz, un tubo de neón parpadeante y un médico con un delantal lleno de sangre, bueno, pues la verdad es que se aleja bastante de la realidad. Y fumando también. Exacto, también, digamos que no dejamos de ser médicos, llevamos pijamas de quirófano, batas desechables y se plantea una autopsia casi como en un quirófano. Es decir, ten en cuenta que si nosotros realizamos una mala labor de autopsia y, por ejemplo, contaminamos ese cadáver con por ejemplo, con nuestro pelo o con nuestras manos, etcétera, lo que vamos a es alterar esos indicios que luego pueden servir para identificar al presunto agresor. Entonces, no te diré que hay una asepsia como en un quirófano, pero sí que se tiene mucho cuidado y se trata el cadáver como si fuera un quirófano, efectivamente. Y luego el tema de seguridad, porque ahora se me viene más a la mente escenas del típico policía que va por la noche, soborna al forense, le dice, sácame el cadáver que quiero mirar una cosa. Tal, o sea, y cómo se imagino que habrá una seguridad bastante alta de guardarlos. Claro, los cadáveres están en el depósito judicial, en el Instituto de Medicina Legal, que tiene un depósito en el que están todas las neveras y en el que el único acceso que hay durante las horas que digamos que no hay personal en el instituto, es una puerta custodiada por la Guardia Civil. Entonces, entrar ahí únicamente pueden entrar los furgones del retén judicial que traen nuevos cadáveres de los levantamientos y nadie más. Es decir, nadie puede ir por la noche y ponerse a hacer una autopsia o abrir un cadáver y empezar a hacer una... O mirar a ver, sí. Mirar, o alterar, o a lo mejor poner manchas de sangre en un cadáver para que el ADN coincida con otra persona. Sí, vamos, no debería ser, yo no lo he visto en mi vida. No, ya claro, o sea, no, sí, pero digo que como estamos acostumbrados a ver todo eso, que a ver, la ficción es lo que es ficción, o sea, obviamente si realmente igual que el trabajo policial y todo, si se escribiera o se mostrara tal y como es, serían muy aburridas las películas y los libros, porque claro, sí, la verdad es que sí, tienen que darle un poco de vidilla para que la cosa sea más, digamos, más interesante, sí. Claro. Y hablando de eso, imagino que habrás visto películas y habrás visto series y tal. ¿Qué es lo que más te choca de lo que se representa del oficio? Pues yo creo que mal, obviamente. La serie que más daño ha hecho al mundo forense, bueno, más daño también nos ha puesto un poco nos ha revelado un poco, ¿no? Sería CSI, ¿no? Digamos que es la serie que más importancia ha tenido. Entonces, yo creo que CSI demuestran realmente más la labor de la policía científica y de la judicial que del propio forense. Entonces, también la figura del coroner en Estados Unidos es un poco distinta a la del médico forense aquí en España. No es un cuerpo tan digamos, introducido en el mundo judicial. No diría como peritos privados, sí que son funcionarios también, pero no tienen nuestra colocación aquí en España. Entonces,
El problema de CSI, aparte de que tienen que resolver el caso en media hora, 45 minutos, Claro. digamos que son muy listos, ¿no? Entonces, a lo mejor durante la autopsia ven un pelo y inmediatamente cuando ven ese pelo, pues saben que es un gato angora que solo crece en el estado de Dakota y entonces enseguida resuelven el caso, ¿no? Entonces, ahí digamos que la ficción quiere correr demasiado, pero también te diré que no está tan alejada de la realidad. Es decir, las investigaciones que se hacen aquí en España con los cadáveres, el nivel de especificación técnica que hay tanto de la policía científica como de la judicial, como del cuerpo de médicos forenses, no se aleja mucho de la que se ve en las series y la información que obtenemos también es muy similar. No somos, digamos, no tenemos esos rayos láser que tienen ellos, pero sí que se alcanza las mismas conclusiones, evidentemente con un poco más de tiempo, porque no somos tan listos, pero digamos que no tenemos que envidiar mucho a lo que se ve en las series, porque sí que se tiene esa especialización técnica a la hora de hacer investigaciones en el caso de fallecimientos de muertes violentas. Vale. ¿Y alguna serie o libro o algo que hayas visto o leído que digas, mira, aquí lo hacen casi como es? Pues yo, fíjate, claro, lo más que en el mundo de las autopsias es complicado, ¿no? Porque siempre se tiende digamos, a dar ese punto gore, morboso, ¿no? O, sí. digamos, un poco morboso, ¿no? Pero, por ejemplo, en el mundo psiquiátrico, que sí que es un mundo que es también muy interesante, sobre todo en lo que respecta a las enfermedades mentales y cómo esas enfermedades mentales afectan a la persona durante la comisión de un delito, lo que nosotros conocemos como imputabilidad, ¿no? Por alteración cognitiva y volitiva. Hay dos películas que a mí siempre me han gustado mucho, que son una que es muy reciente, la de Joker, la que protagoniza a Joaquin Phoenix. De Phoenix, sí. Exacto. Y luego otra, la de Shutter Island, de Leonardo DiCaprio, en la que, en el caso de la de Joker, se pone de manifiesto cómo una enfermedad mental, digamos, maltratada o mal controlada, puede provocar que esa persona al final entre en un bucle autodestructivo y al final cometa un delito justificando su propia actitud. Es decir, no quiero hacer ningún spoiler de la película, pero bueno, lo que viene a poner un poco de manifiesto es que realmente, ¿quién es el responsable de ese delito? ¿Es el responsable esa persona que tiene una enfermedad mental mal controlada y que la sociedad no ha conseguido tratar correctamente o no? O, por ejemplo, en el caso de la película de Shutter Island, es muy interesante cómo representan cómo una enfermedad mental hace que la persona esté absolutamente convencida de su verdad. Entonces, está completamente velado su criterio por esa enfermedad mental que altera constantemente y completamente su percepción. Entonces, al final se cree su propio delirio y es incapaz de salir de ese bucle autodestructivo. Entonces, me parece que son dos películas muy, muy interesantes porque representan muy bien esa enfermedad mental, cómo afecta a esa capacidad volitiva y cognitiva de la persona y cómo puede poner de manifiesto que una persona que tiene una enfermedad mental mal controlada puede cometer un delito o cometer un acto que para una persona que está sin estar bajo los efectos de una enfermedad mental lo consideraría una aberración. Vale, sí, claro. Porque al final, es lo que hablaba el otro día, no me acuerdo con quién aquí en casa, que al final tú ves lo que tu cerebro quiere que veas. O sea, el dicho de si no lo veo no lo creo tampoco te puedes fiar mucho porque cada uno ve lo que su cerebro quiere que vea. Entonces, esas cosas, pues muy bien. Y bueno, así para terminar, ¿qué le dirías a alguien que se quiere dedicar al oficio de medicina forense? Pues que si le gusta, que adelante, que desde luego va a disfrutar. A mí, yo llevo trabajando ya 13 años como médico forense y no me he arrepentido ni un solo día. Me parece una profesión interesantísima, en útil, absoluto muy útil, para la sociedad, efectivamente, claro. En absoluto aburrida. Es decir, yo siempre digo que la capacidad de sorpresa en mi trabajo es infinita. Es decir, cuando crees que lo has visto todo, se superan, porque la verdad es que la mente humana es prodigiosa y tanto en lo bueno como en lo malo. Entonces, las formas de homicidios, de suicidios, etcétera, que te puedas encontrar son de lo más insospechadas. Y luego también que es una profesión que está evolucionando mucho también. No ha evolucionado tanto como otras especialidades médicas,
clínicas y quirúrgicas, pero digamos que ahora estamos introduciendo mucha tecnología en nuestras investigaciones, mucha especialización, y eso está haciendo que la medicina forense esté corriendo ahora mismo y esté creciendo muchísimo. Y vamos, yo creo que tiene muchísimo futuro esta profesión. Vamos, yo al que le gusta y le apetece, que no lo dude, porque desde luego no se va a arrepentir, lo va a disfrutar. Es una profesión muy interesante y luego, como tú bien dices, muy útil porque digamos que ofreces un punto de vista técnico a una investigación judicial, intentando fusionar dos mundos que son completamente distintos. Es decir, Claro. el mundo médico en el que está lleno de grises con el mundo judicial que es todo blanco o negro. Es decir, un delito se comete o no se comete. Entonces, intentar fusionar esos dos mundos es una cosa muy compleja, pero al mismo tiempo muy interesante. Muy bien. Pues nada, pues yo creo que hemos hecho aquí un buen repaso. Bueno, tendría un montón de preguntas y más. Seguramente que luego un montón de compañeros escritores y tal querrán saber, oye, pregúntale tal. Así que yo me guardo por si hubiera una segunda vez y a ver qué tal. Encantado. Y nada, muchas gracias. No sé si te gustaría decir algo más sobre todo para la gente, los que nos escuchan suelen ser seguidores del género negro, novela negra y tal, que están muy acostumbrados a ver la representación de tu oficio pues me imagino que en toda la ficción los oficios se representan más o menos de una manera más acertada a otra. No sé si tienes algo que comentarles o bueno. Bueno, pues nada especial. En primer lugar, que, pues eso, como comentamos antes, que no somos personas oscuras, que estamos en sótanos y que nos dedicamos a hablar con los muertos. Perdona, te llegas a acostumbrar, es decir, consigues aislarte de decir lo que estoy haciendo, o sea, tengo aquí una persona asesinada, tal, o sea, o también pasas momentos Vamos a ver, es que yo duros. creo que el punto de vista es, pues, quiero decir, cuando nosotros afrontamos una autopsia, lo que vemos, grosso modo, es un rompecabezas que tenemos que Claro, resolver. Entonces, no estás viendo un cadáver, un cuerpo destripado, digamos claro. que tenemos otro punto de vista. Entonces, te enfocas mucho en el problema que tienes delante y en cómo resolverlo. Con lo cual, digamos que la parte emotiva un poco la islas. No cabe duda que somos personas y cuando son casos muy complejos o muy llamativos, eso sí que te los llevas a casa. Y sobre todo en aquellos casos en los que a lo mejor es una persona, es un fallecido que puede estar relacionado con algo que tú puedas identificar como propio. Es decir, pues si a lo mejor es la autopsia de un niño y tú tienes un hijo de la Claro. misma edad, eso te impacta y te lo llevas a casa. O si, por ejemplo, es un homicidio muy cruento, también son autopsias que impactan. Pero ya te digo que el punto de vista es más técnico y, por suerte, digamos que nos aislamos un poco del ámbito emotivo, del contexto emotivo y vamos a intentar resolver el problema. Vale, bien. Bueno, y Y que te luego, he nada, cortado antes con la... nada y sobre todo a tus seguidores decirles que la realidad siempre supera la ficción. Es decir, por mucho que intentemos especular sobre causas de muerte y técnicas y tal, la realidad muchas veces nos sorprende y desde luego nos asombra. Porque la realidad o sea, la capacidad, como te comentaba antes, de los homicidas, de los suicidios, de las muertes violentas en general, es infinita. Es decir, siempre te sorprenden. Vale, sí, claro, siempre se dice y es verdad. La realidad suele superar bastante la imaginación, que tú lees algo y dices, esto no puede ser, y luego, pues sí que es. Pues la última pregunta, y es así, curiosidad, es ¿a qué huele una sala de autopsias? Y yo siempre he tenido que siempre en la película se ponen la cosa esta en la nariz, Pues sí, bueno, eso sí, el Visaporup que se suelen poner bajo la nariz para intentar, pero al final lo que pasa es que cuando te pones eso, lo que te huele es a muerto mentolado. Entonces, no, yo creo que no sirve mucho. A Ujú, ver, los cadáveres realmente, a ver, es una obviedad, ¿no? Huelen a muerto, pero ujú, no en el mal sentido. Es decir, muchas veces aquí huele a muerto y es porque huele fatal, y realmente no es así. Entonces, los únicos cadáveres que sí que desprenden un olor un poco más fuerte son los cadáveres que están en fase autolítica, en fase de putrefacción. ujú. Pero bueno, yo siempre digo que huele muchísimo peor una nevera que se ha quedado sin luz y que se pudre la comida dentro. Ese olor es muchísimo peor que el Vale. olor de un cadáver putrefacto, lo cual no Mm, quiere decir que el olor de un cadáver putrefacto huela bien. No obstante,
el olor también te da mucha información. Por ejemplo, cuando estás haciendo una autopsia de un accidente de tráfico y al realizar la apertura te huele a alcohol, porque huele realmente, ya te está dando información de qué ha podido pasar. Entonces, muchas veces también el olor nos sirve para orientar un poco qué es lo que ha podido pasar. Y también estás acostumbrado a que el cadáver huela como tiene que oler. Pues los cadáveres recientes no huelen mal, tienen un olor peculiar, pero no huelen mal, no se puede comparar con nada. Y el cadáver que está en fase autolítica sí que desprende un olor muy fuerte, pero ya te digo que no es tan desagradable como la carne podrida o una nevera que se ha quedado cerrada, etcétera, etcétera. Vale. Sí, bueno, imagino que lo que es la sala también así aséptico, ¿no? A limpio. Claro, Como parecía a un hospital. Tenemos purificadores de aire, es decir, está acondicionada así. Vale. Pues nada, pues eso era. Yo creo que hemos hecho aquí un buen repaso, hemos resuelto un montón de dudas. Y pues nada más, Alfonso, muchísimas gracias. Cuídate mucho y bueno, y seguir trabajando en el trabajo este que hacéis, que pues muy útil y yo creo que yo no sé si podría hacerlo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y si es así te agradecería que lo compartieras con todos los criminales que conozcas. Recuerda que La Inicial Escarlata la puedes encontrar en las principales plataformas de podcasting y si te apetece contarme cualquier cosa, no dudes en hacerlo a través de los comentarios, en mi formulario de contacto de la web o mediante mis redes sociales. Por mi parte, eso es todo. Te espero en un próximo capítulo y hasta entonces, lee, no seas criminal. Hasta luego.